Hola, ¿qué tal? Nuevamente por aquí. Pues ya en tu segunda semana de prueba de nuestro tratamiento, pues nos da gusto que estés viendo este video porque eso significa que no te matamos de hambre, ¿no? La primera semana, pues ya superaste la primera semana, que es una de las más difíciles, para que pues ya después de dos semanas exagerando, pues ya va a ser cada vez más fácil por el hecho de que el cuerpo se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. En este caso pues va a ser a lo bueno. Ya no vas a tener tanta ansiedad o tanto apetito, y pues esa cultura de establecer hábitos pues también va a hacer que incluso hasta de forma automática los vayas realizando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es relevante, es sobre la alimentación y la dieta correcta. Porque luego pues hay muchos mitos en relación a lo que son alimentos saludables, no tan saludables, alimentos buenos, malos, dietas también adecuadas o inadecuadas, lo cual pues es relativo, porque pues va a depender que tenga la dieta ciertas características que obviamente las vamos a ver, pero que cumpliendo esas características pues no vas a tener ese riesgo de que puedas afectar tu salud al hacer una dieta. Estas características pues se basan en pues diferentes institutos de salud a nivel mundial. Obviamente México pues sigue las mismas recomendaciones. Y bueno, pues antes de explicar esta cuestión que decimos de qué es la dieta correcta, vale la pena identificar unos conceptos. Primero que nada, la palabra nutrición no es sinónimo de alimentación. A veces pues se llega a confundir. Dice el concepto: nutrición es el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. Es un proceso celular continuo determinado por factores genéticos y ambientales. Es decir, la nutrición abarca pues el estilo de vida, la alimentación, el clima, la psicología y la vida social. No es solo los alimentos que consumimos, sino es todo un entorno donde se lleva a cabo la nutrición de nuestro organismo, ya sea sociocultural, económico, psicológico, etc. Otro par de palabras que hay que identificar o diferenciar sería la cuestión de alimentos y nutrimentos. Son diferentes porque uno consume alimentos, uno ve pues a lo mejor un platillo, un ingrediente o algún antojo en especial. Sin embargo, eso es lo que consumimos, alimentos, pero los nutrimentos que tienen esos alimentos son los que va a ocupar nuestro organismo, los que va a absorber nuestro organismo para pues llevar a cabo sus procesos bioquímicos. Estos nutrimentos se diferencian o se clasifican de diferentes formas. La más relevante en este tema es clasificarlos por macronutrimentos y micronutrimentos. Los macronutrimentos son estructuras grandes de nutrimentos, que de ahí su nombre, ¿no? Pues, y aparte de que son un tamaño grande, pues van a proporcionar energía hacia el organismo, energía que cada una de nuestras células va a ocupar para hacer su función. Entonces, estos nutrimentos o macronutrimentos son proteínas, carbohidratos y grasas. Es decir que sí o sí, si un alimento o bebida tenga alguno de estos tres nutrimentos, pues va a aportar energía. Independientemente si a lo mejor el empaque diga 0% grasa. Bueno, pero a lo mejor tiene carbohidratos o tiene proteínas, va a tener calorías, o te puede venir a lo mejor 0% azúcar. Pues si a lo mejor tiene... de entrada hay que diferenciar, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante, pero hay que diferenciar entre azúcar y carbohidratos. El azúcar es un tipo de carbohidratos, pero no es el único. Por lo tanto, puede ser que a lo mejor sí le quitaron azúcar, pero lo sustituyeron por otro tipo de carbohidratos. Entonces ahí pues hay cierto riesgo si hay alguna enfermedad relacionada con el consumo excesivo de carbohidratos. En la parte, a lo mejor, como te decía, puede ser que diga 0 carbohidratos, pero mientras tenga grasa o tenga proteína, pues sí o sí también va a aportar energía. En el caso de los micronutrimentos, no, esos no aportan energía, son estructuras más pequeñas. Ahí abarca lo que son vitaminas, minerales, agua, etc. Entonces,
esos pues no hay un riesgo de engordar porque, ay, es que engordé porque me dieron vitaminas. Pues no, a lo mejor en caso de carencia te puede dar más apetito por esa carencia de vitaminas, pero no significa que vas a engordar por el hecho de que te suplementaron en algún momento vitaminas. Entonces es un mito que pues obviamente hay que ir eliminando. Bueno, estas estructuras de los micronutrimentos y macronutrimentos pues son prácticamente las mismas moléculas: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Entonces son como, esto yo lo explico como las piezas de Lego. Ahí vemos la imagen, o Megablocks, o como lo quieras ver. Es como que con las mismas piezas puedes armar, en este caso, una casita, un árbol, un avión. Así, con las mismas estructuras, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, puedes armar una proteína, un carbohidrato, un lípido. A diferencia de las proteínas, pues la proteína tiene nitrógeno, cosa que los otros no, pero las otras tres, carbono, hidrógeno y oxígeno, van a estar presentes en esos tres macronutrimentos. Por lo tanto, lo que va a conformar o lo que va a diferenciar es la forma en que se acomodan, así como los Legos, ¿no? De que, pues si lo acomodo de esta forma, da la forma de una casita; si lo acomodo de esta otra forma, da la estructura parecida a un árbol. Y así básicamente son los nutrimentos. Es decir, que cuando nos sacan un estudio de sangre, una bioquímica sanguínea, y pues no nos dicen, traes exceso de avena, traes exceso de lácteos, o traes desgraciadamente nos dicen, traes mucha azúcar, pero no es azúcar, es glucosa. Entonces ahí viene en cierta medida esa confusión de que el azúcar es mala. Pues no es que sea mala el azúcar, sino el exceso de carbohidratos es lo que nos va a hacer daño. Obviamente pues entre ellos va a abarcar el exceso de azúcar, pero sí, a veces como no hay esa diferenciación, la gente ve un alimento sin azúcar y pues dice, pues como el enemigo era el azúcar y ese no trae azúcar, pues me como todo el paquete de galletas o chocolates completo, sin fijarnos en que también nos va a elevar los niveles de glucosa, porque sí trae carbohidratos, no necesariamente azúcar, pero sí derivados de otra fuente de alimentos. Por lo tanto, esto explica el por qué hay gente que puede tener ciertas creencias o costumbres, incluso por ideología o moda, de que no hay que comer lácteos porque eso ya no somos becerros y etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor uno de los nutrimentos que va a tener la leche más representativo es el calcio, ¿no? Bueno, si ese calcio lo obtenemos de otro tipo de alimentos, de otras fuentes, pues esa persona no va a tener un riesgo en su salud porque está consumiendo los nutrimentos de forma adecuada de otro tipo de alimentos, a lo mejor la tortilla, frutas, verduras, etc. De la misma forma, tampoco está equivocada aquella persona que sí toma lácteos, porque bueno, pues a lo mejor pues si le gustan, de ahí obtiene el calcio y a lo mejor evita otro tipo de alimentos. Pero bueno, vamos a ver cómo es ese proceso de digestión, absorción y transporte. Esto es importante porque luego siempre nos dicen, tal alimento baja niveles de triglicéridos, tal alimento ayuda al colesterol, incluso a casos extremos de que tal alimento te sube el glúteo derecho y el izquierdo no, ¿no? O sea, como que siempre queremos asociar beneficios o milagros a ciertos alimentos en particular, cuando realmente son los nutrimentos que tienen esos alimentos los que nos van a dar ese beneficio o no. ¿Cómo se obtienen estos? Bueno, pues repasando un poco lo que seguramente vimos por ahí en algún momento en primaria tal vez, pero pues obviamente en ese momento es irrelevante y después ya no lo volvemos a ver. Pues el tubo digestivo es literal un tubo de entrada y tiene su entrada y tiene su salida. En ese proceso pues es donde consumimos alimentos por medio de la misma masticación, de la misma saliva, de los mismos jugos gástricos. Se van secretando enzimas, que son proteínas que van a ayudar a separar esos alimentos para liberar los nutrimentos, y una vez liberados esos nutrimentos son la forma en que se absorben a la sangre, y ya la sangre se encarga de distribuirlo pues al resto del cuerpo. Principalmente el hígado hace esa función de fabricar los transportadores de esos nutrimentos hacia el resto del organismo.
Pero bueno, pues si tú te cortas y ves sangre, pues no ves ahí un alimento como tal en particular. Ay, mira, hay medio cacahuate en mi herida. Pues no, realmente los nutrimentos que trae ese cacahuate son los que posiblemente sí estén ahí circulando en tu sangre. Estos macronutrimentos se van a degradar hasta su molécula más sencillita. En el caso de las proteínas se degradan hasta aminoácidos, y es la forma de, como aminoácidos, es la forma como se absorbe a la sangre. En el caso de los lípidos o grasas en general, se degradan hasta ácidos grasos, y esa es la forma que se absorben a la sangre. Y en el caso de carbohidratos, te digo, independientemente del nombre o el origen, se degradan hasta su molécula más sencillita, que la más representativa sería la glucosa, y esa es la forma que se absorbe a la sangre. Si te das cuenta, cuando nos hacen un estudio de sangre, pues lo que nos checan es los niveles de glucosa, no los niveles de azúcar, ¿verdad? Y bueno, lo que se va desechando, pues van siendo los residuos de ese aporte energético, de ese aporte de nutrimentos en particular, pues van desechándose hasta pues que los defecamos. Ok, ahora sí vayamos al tema de dieta correcta. ¿Qué es la dieta correcta? Una dieta debe de cumplir con ciertas características. Algunos países les llaman leyes de la alimentación, de la dieta correcta. En México pues se les llama nada más características. Estos están establecidos en la norma oficial mexicana 043, que pues va enfocada a la orientación alimentaria o nutricional. Entonces, las características de una dieta correcta, quedábamos, espero que ya te haya quedado claro desde la semana pasada, que dieta es el conjunto de alimentos que consumimos durante el día, sin importar si es una dieta específica o una dieta pues ahí improvisada. Pero ya una dieta correcta ya sería en qué características debe de tener ese conjunto de alimentos que consumimos en un día, para que pues lejos de hacernos daño nos beneficien la salud. Por lo tanto, debe de cumplir 6 características. Primero que nada, debe de ser completa la dieta, es decir, que tenga todo tipo de alimentos, todos los grupos de alimentos. Si hay una dieta que te limitan, por ejemplo, que es muy común las dietas keto o las cetogénicas, ¿no?, que es prácticamente lo mismo, que te limitan carbohidratos, que te limitan, pues sí, nada más te dejan comer prácticamente verdura y carnes, o incluso hasta algunas grasas, pues no es una dieta correcta. Puede ser que funcione en este caso para bajar de peso, pero a mediano, largo plazo, si no te suplementan esa carencia de nutrimentos que vas a tener por no consumir alimentos con carbohidratos, si no hay un suplemento, un multivitamínico por lo menos, pues sí puede haber un riesgo de que te llegues a afectar la salud. Entonces debe de tener todos los grupos de alimentos, ¿no? Verduras, frutas, cereales, alimentos de origen animal, leguminosas, etcétera. Debe de ser higiénica o inocua. Aquí pues en México, gracias a nuestros hábitos alimentarios de comer en la calle y eso, pues va a ser difícil que se lleve a cabo esa característica. Sin embargo, pues qué más garantía que guisar en casa tus alimentos y prepararlos, y ahí ya tú sabes, de acuerdo a tus parámetros de higiene, si cumples o no esta característica de inocua o higiénica, que inocua se refiere a que esté libre de bacterias o microorganismos patógenos. Entonces, bueno, al comer en la calle definitivamente pues no va a ser posible eso, menos pues, si vamos al trapito de la muerte, que con el mismo trapo que limpió la mesa, limpia las sillas donde se sentaron, limpia el plato con el mismo con el mismo trapo, espanta al perro, lo remoja en el agua de los refrescos donde se está el hielo derritiendo, y bueno, pues así repite el ciclo, ¿no? O va al baño y pues obviamente no hay un lugar adecuado para realizar la higiene después de ir al baño, y pues imagínate, regresa y así sigue despachando los tacos. Entonces, bueno, hay que evitarlo lo más que se pueda, pero bueno, a veces pues se antoja y es parte de nuestra cultura. También debe de cumplir que sea adecuada. Esa característica de adecuación se refiere a que la dieta se adecue a las características socioculturales o regionales o económicas de la persona. Es decir,
Yo te puedo decir, sí, come caviar todos los días y salmón, que es muy común en dietas ahí, al extremo saludables. Pues oye, pero pues el costo de esas cosas no es tan accesible, o como yo, o como en mi familia completa, ¿no? Entonces, pues a veces es difícil realizar una dieta si no cumple con esa adecuación de adaptar los alimentos a las condiciones socioeconómicas de esa persona, o regionales, ¿no? Pues seguramente si vives en alguna costa es más común que coman productos del mar, a que pues aquí que estamos en la Ciudad de México, pues casi no los consumimos, porque pues no tenemos una costa tan accesible, a pesar de que sí hay alimentos del mar, pero por la misma región pues no es un hábito que tengamos. Que sea variada. Este sentido se llega a confundir un poco con la característica completa. Sin embargo, completa se refiere a que tenga todos los grupos. Ya. La variada es que de cada grupo de alimentos le llegues a consumir diferente tipo de alimentos. Por ejemplo, de frutas, del grupo de frutas, pues hoy fruta, no solo manzanas. Hay gente que dice, es que toda la vida llevo tomando diario mi licuado de papaya, y toda la vida, de verdad es toda la vida, entonces tampoco es tan adecuado. Es decir, sí hay que consumir frutas, pero dentro de ese grupo de frutas hay que ir variando. Pues hoy melón, mañana plátano, otro día manzana, otro día pera, otro día la sandía, otro día uvas, etcétera, o incluso aprovechar las temporadas. De las verduras igual, ¿no? Pues entre acelgas, zanahorias, espinacas, nopales, cebollas, etcétera, pues también hay que irle variando. Carnes igual, carnes rojas, carnes blancas, carnes derivados de carnes. Entonces pues eso va a garantizar que tengas una dieta que cumpla con esta característica de variada. Que sea equilibrada, no es que tenga 100 gramos de cada cosa, no, sino que equilibrada. Ahí hacemos referencia al plato del bien comer, que seguramente lo tienes en mente, que tenga mucho de lo que debe ser mucho, y poco de lo que debe ser poco, y moderado de lo que debe ser moderado. Es decir, que al menos la mitad del plato abarque entre frutas y verduras, una cuarta parte entre cereales y leguminosas, y bueno, pues otra cuarta parte, un poquito menos tal vez, entre pues alimentos de origen animal. Pero hacemos todo lo contrario, ¿no? Incluso a veces pues, nos sirven la ensalada de lechuga y ahí nada más medio quitamos ahí un par de hojitas y dejamos toda la ensalada, y le entramos a la carne, a la montaña de arroz, al kilo de tortillas, a la sopita de pasta, etcétera. Pues ya no cumplimos esa parte o esa característica de equilibrado. Que sea suficiente. Ahí tiene mucho que ver la porción, que sea la porción adecuada, no lo que tú pienses que sea la porción adecuada, sino lo que debe ser para tu cuerpo, debido a condiciones de estatura, edad, actividad física, el sexo incluso también tiene mucho que ver. No es lo mismo lo que debe de comer un hombre a lo que debe de comer una mujer, y bueno, pues lo estás viendo en las dietas, ¿no? Que sí tenemos por lo menos esa diferenciación entre hombres y mujeres, porque pues es relevante considerar esto, porque luego la mujer le quiere seguir el ritmo al marido, al papá, al hijo, al compañero de trabajo, y pues termina afectándole antes a ella que a él. Por lo tanto debe ser suficiente. A lo mejor tengo todas las características de forma adecuada, pero como mucho, y eso pues tampoco es parte de una dieta correcta. Entonces, y ese es el error de mucha gente, donde piensa que por comer algo saludable pues no hay problema de la cantidad, y no, sí tiene que ver. Y bueno, pues presentamos aquí una imagen donde vienen dos platos. Uno de ellos cumple con estas características, y el otro, aunque pareciera ser que es muy similar, pues no lo hace, ¿no? En el primer ejemplo pues vemos que, pues como te decía, ¿no?, una cuarta parte del plato que abarque alimentos de origen animal, otra cuarta parte que abarque entre leguminosas y cereales, que ahí en el ejemplo pues es arroz y frijoles, y prácticamente la mitad del plato pues verdura. Contra el otro ejemplo, que tenemos que pues hay menos cantidad de verdura, doble ración de cereal, uno como papas fritas y otro como arroz, y en demasiada cantidad. Los frijoles, bueno, pues aparentemente no son muchos, pero pues también es un poco más de lo que viene en la primera imagen, y el pedazo de carne también es más. Y bueno, pues tenemos aquí la imagen de una torta
A veces se sataniza mucho nuestra vitamina T, que como cultura tenemos tacos, tortas, tamales, tlacoyos, tlayudas, etcétera. Pero pues son alimentos equilibrados realmente, ¿no? Pueden cumplir con esa condición de la dieta correcta. El detalle es que hemos abusado de las porciones, de que una torta, pues ¿qué tiene la torta? Pues tiene cereal, el pan, proteína, pues el jamón, el queso, etcétera. Verdurita, pues pues échale cebolla, jitomate, lechuga, hasta el mismo chile o salsa entra ahí como parte de la verdura. Pero no, ¿qué hacemos? La pedimos cubana. O sea, ya échale de todo, ¿no? O bien los tacos. Tiene cereal, tiene proteína, tiene verdura. Pero pues el error es dame 2 órdenes de 10 tacos cada una. Pues ahí es donde cometemos el error. Evitar hábitos de riesgo como recipientes grandes. También dentro de ese ambiente obesógeno al que estamos inmersos en estos tiempos, pues hay varias diferencias que he estado notando entre el por qué cada vez somos más obesos. Esto nos lleva a que sea más difícil controlar esa pandemia. Uno de ellos es el tamaño de los recipientes o de las porciones que poco a poco nos vamos acostumbrando a normalizar. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que el refresco familiar era una botella de vidrio que teníamos que ir a la tienda y llevar la botella vacía y nos daban una botella llena. Pero la botella familiar era una botella de 750 mililitros más o menos. Y ahorita pues es el individual, lo que antes era el familiar, que alcanzaba bien para una familia de 3-4 personas su vasito cada quien, porque eran vasos más pequeños. Sin embargo, ahorita pues vemos cada vez más porción, a veces hasta con la idea de economizar 2 pesitos más, llévatelo doble, pues sí, me conviene. Y así vemos a lo mejor platos más bonitos, más garigoleados, más que sirven como hasta para adorno, pero cada vez más grandes. Por lo tanto, vamos a servir hasta que veamos el plato lleno, y eso repercute en que no cumplamos la característica de suficiencia, y pues vamos a terminar comiendo más. Lo peor es que no nos vamos a dar cuenta, no va a ser a propósito, no va a ser con la intención. Aquí en la imagen tenemos la misma captura, o sí, exactamente en 3 platos diferentes, de diferente tamaño. Vemos la misma imagen sin modificarle tamaño ni nada, pero vean cómo se ve en el plato grande. Si esa porción nos servimos en ese plato grande, pues decimos, ay, es bien poquito, hasta sírvele más. En cambio, en el otro extremo, que en el plato chico pusimos la misma imagen sin modificarle nada, y ya se ve un plato lleno. Entonces esta es una estrategia que te recomiendo aplicar. Si tienes platos grandes, cámbialos por platos más pequeños, los vasos igual, ¿no? Porque como te decía, a lo mejor si ocupamos el mismo refresco que antes era el familiar de 750 mililitros, pues ya en un vasote de los que tenemos, ya ahí se acabó todo. Entonces también modificar a vasos decentes de 8 onzas, que sería pues un cuartito de litro, 240 mililitros, etcétera. Los platos igual, evita los platos grandes, hondos. Pues hay unos platitos así como de comedores y eso. Ahí sírvete tu sopa, tus caldos, etcétera. Y finalmente no vas a ver un plato vacío, porque también es esa parte importante de engañar al cerebro. Si el cerebro ve un plato vacío, como en la imagen que tenemos ahí de ejemplo, en la grande, pues va a ser poquito y no se llena, y de verdad no se va a llenar. A diferencia de que si lo sirves en un plato más pequeño, la misma porción o incluso menos, pues el plato lleno, pues ya te comiste un plato de algo, ¿no? Y bueno, también comer muy saludable también puede ser riesgo para tu salud. O sea, a veces también hay gente que se da de muy conocedora en este ámbito de dieta saludable, y luego hasta por modas, ¿no? Actualmente vemos que sin gluten, y que integral, y que orgánico, y que no sé qué. Pues sí, pero no es para todos, y aparte eso no garantiza que sea una dieta adecuada, una dieta correcta. Por ejemplo, una dieta vegana. A lo mejor la dieta vegetariana, a diferencia de la vegana, pues el vegetariano pues puede comer algunos alimentos derivados, ¿no? Que la leche, el queso, el huevo, etcétera. Y un vegano pues definitivamente ni derivados. Ahí el riesgo es que va a haber nutrientes o nutrimentos, mejor dicho, que existe o bien en alimentos de origen animal que no lo tiene. Por mucha variedad que hagamos,
los vegetales. Por lo tanto, uno de ellos, por ejemplo, es la cobalamina o la vitamina B12, que al tener cierta carencia, después de unos más o menos 5 años, que es el hígado es el que almacena o reserva esa vitamina, pero si ya de plano pasa demasiado tiempo sin consumir alimentos de origen animal, o al menos sin suplementar esa carencia de nutrimento que viene de alimentos de origen animal, puede tener anemia esa persona, puede causarse anemia. Entonces tampoco una dieta así porque se vea todo bien bonito, todo verde, mucha verdura, tampoco es una dieta correcta. Y también esa confusión, ¿no? De que un vegetariano nos viene a la mente, pues ha de comer puras verduras todo el día. No, pues le entran a las pastas, a las galletas y eso, al pan, y eso engorda demasiado. Entonces, no el hecho de ser vegetariano va a garantizarte que tengas una vida saludable. Bueno, pues hasta aquí dejamos este tema, espero te haya gustado. No olvides pues ver toda la información que tenemos ahí en la sección de esta segunda semana. Y bueno, pues la mejor garantía para llevar una dieta correcta o saludable es comer de todo, pero en porciones adecuadas, y es lo que pues te vamos a ir orientando con nuestros planes de alimentación, para que ya una vez que concluyas el tratamiento y bajes de peso, aprendas a mantenerte y aprendas a disfrutar todo tipo de alimentos. No hay alimentos buenos ni malos, entonces aprendas a comer todo eso que te gusta, que toda la vida te han dicho que es malo. Pues no, realmente no. Cualquier alimento puede formar parte de una dieta correcta siempre y cuando se equilibre con el resto o el contexto de tu dieta, sin hacerte daño. Muy bien, pues me despido. Mi nombre es Oscar Alanís, licenciado en nutrición y diplomado en medicina bariátrica con maestría en nutrición y biotecnología alimentaria. Entonces, bueno, pues nos vemos para la siguiente semana. Ojalá de verdad, tengamos el gusto y el privilegio que nos des esa oportunidad de seguirte orientando mediante pues estos videos. Gracias y nos vemos.